Me presento, mi nombre es Dianela, somos jóvenes de la Yurap. Bendiciones, pastor. Yo soy Nayara también. Queríamos hacerle un par de preguntas acerca de su vida y sobre el camino de Dios, que es lo más importante. Bueno, buenas noches a las dos. Dios les bendiga muchísimo, a toda la congregación de Altagracia. Allí, Dios les bendiga y gracias por esta oportunidad para poder compartir. Para empezar, quería preguntarle si usted es cristiano desde la infancia, si su familia es cristiana y por eso conoció a Dios o cómo fue ese encuentro. No, yo no soy cristiano desde la infancia. Yo conocí al Señor en mi juventud a través de diferentes dudas, a través de diferentes circunstancias que me fueron impulsando a querer encontrar respuestas entre todas las respuestas que yo buscaba humanamente. Cuando uno quiere respuestas o cuando uno se siente mal en ciertas áreas de su vida, tiende a buscar respuestas por diferentes caminos. Entre todos los caminos que se me cruzaron, se me cruzó el camino del Evangelio, el camino de la fe. Y dentro de la búsqueda de la ciencia, la búsqueda de otras religiones, la búsqueda de otras filosofías o paradigmas de la vida, etc., me crucé con el pastor fundador que me predicó la palabra de Dios, me enseñó a leer la Biblia, a orar, y de esa manera tuve un encuentro personal con Jesús, el cual marcó desde ese punto toda mi vida y mi cristiandad. Y si nos permite preguntar, ¿cómo recuerda su vida antes de conocer a Dios? ¿Qué diferencia más grande ve hoy? Mira, fue tan notorio, tan brusco el cambio. Yo un día, miércoles, estaba recibiendo la palabra de Dios y estaba con unos conflictos en mi corazón y en mi mente muy grandes. Estaba viviendo en una pensión en Buenos Aires. Para aquel entonces estudiaba educación física, todavía no había decidido estudiar medicina. Yo, antes de mi profesión actual, estudié 2 años de maestro de educación física, cursé los 2 años, los aprobé, pero en ese periodo entré con un vacío muy importante en mi corazón. Tenía ciertas condiciones de dudas de la vida, de un montón de cosas. El vacío fue muy grande y también había adquirido en ese vacío muchos temores, inseguridades y frustraciones en mi vida. Yo recuerdo que fue un martes que me predicaron, un miércoles me siguieron predicando, y en el segundo día de predicación me ofrecieron que acepte a Jesús y que me anime a orar, a pedirle. Ese miércoles oré, acepté a Jesús y me arrodillé en mi cama, en la pensión donde vivía, ahí en Capital, en Plaza Constitución, a 1 cuadra de Plaza Constitución, y le pedí a Dios si podía sacar esa condición de mi mente y de mi corazón y darme una esperanza en función de lo que había escuchado, de que había escuchado que con Dios todo se podía, que Jesús era el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, versículos que me quedaron grabados de por vida. Me acosté con mucha paz, con mucha tranquilidad. Me acosté con mucha esperanza, como que algo nuevo iba a empezar. Y al otro día me levanté y básicamente todas las dudas, las frustraciones, los conflictos en mi mente, en mi corazón, habían desaparecido de una manera íntegra. Y yo, como hombre de ciencia, sabía que esas cosas no se dan de la noche a la mañana, porque hay cuestiones para tratar o de alguna manera ir meditando ciertas cuestiones que la vida el tiempo te va permitiendo solucionar. Pero de la noche a la mañana lograr resolver tantos conflictos en el corazón no podía ser otra cosa más que un milagro. Lo atribuía a un milagro. Y bueno, desde ahí la Biblia pasó a ser un alimento, o sea, una lectura constante. Y bueno, hasta el día de hoy no sigo implementando. Así fue como yo acepté a Jesús y la manifestación que tuve de parte de Jesús en mi vida. Luego vi milagros, luego vi manifestaciones espirituales y sobrenaturales también alrededor de mi vida. Pero la principal no fue externa, fue algo en mi mente, en mi corazón. Es difícil de poder expresar. Solo una persona que tiene ese peso en su corazón. Quizás vos mañana te cruzás con una persona depresiva. No era mi cuestión, eran otras. Pero la persona depresiva solo la persona que tiene ese signo y síntoma sabe lo que se padece. El resto desde afuera no lo puede ver porque no hay manera de medir la depresión. Solo la mide el que la padece.
E imagínate que vos le pidas a Dios y te levantes al otro día y no tengas más ese peso, que desaparezca ese peso de tu mente. Realmente a las personas que han tenido un encuentro personal con Jesús de esa manera, en el corazón, interna, en la mente, que sienten que Dios les sacó cientos de kilos de su mente y de su corazón, saben que ahí hubo un Dios que puso su mano. Es como que dejas todo en las manos de Dios y después sentís un alivio, sentís como renovado. Para mí fue impresionante poder leer la Biblia y encontrar todas las respuestas que yo quería como hombre de ciencia, lleno de preguntas, ¿no? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Qué hacemos? ¿Cuánto duramos? ¿Por qué? Claro, y hay esto, cosas ¿por que qué la hay ciencia eso? no te puede responder, aparte. Te Y queda responde parcialmente, te responde en parte y a medida que va descubriendo, pero encontrar las respuestas así de una manera tan abrupta fue un impacto muy importante para mí y un cambio en mi mente muy importante. Cuéntenos también un poco de su historia con Dios o alguna etapa que marcó su vida espiritualmente en su fe y qué aprendió del Señor en ese tiempo. Todas las etapas, inclusive las etapas en donde me equivoqué y cometí errores, Dios me habló, me transformó, me cambió. El día que lo acepté, ese fue, digamos, la etapa más impactante para mi vida. Luego, constante caminar sabiendo que Dios está con vos en todo lo que emprendés. Después lo que hubo es un constante crecimiento en el conocimiento, en afirmarse, y uno a medida que va pasando el tiempo va como acumulando más de Dios. Y bueno, no sé si hay un punto específico que diga, bueno, esto cambió mi vida. El punto ese fue el día que acepté a Jesús. Y en su vida cotidiana, ¿cómo cultiva su relación con Dios en el día a día? ¿Cómo aprendió a discernir cuando Dios le habla o le guía? La guía más importante de Dios es su palabra. Conociendo su palabra, vos sabés en el 90% de tus conductas y de tus acciones, tanto en tu trabajo como en tu vida espiritual, como en tu relación en el colegio, con tus compañeros, amigos, o las relaciones familiares, sociales, o las relaciones de iglesia, no necesitas escuchar una voz extra de tu conciencia, no es necesario, la palabra ya te dice qué hacer, ya te indica qué hacer. Conociendo bien la palabra de Dios, recuerden que la Biblia dice, mi pueblo cae por falta de conocimiento. Conociendo bien la palabra de Dios y creyendo que es Él el que la dijo o la promulgó, vos ya sabés en el 90% de tus conductas qué está bien y qué está mal, qué es lo que tenés que hacer. Aparece el discernimiento, la palabra de Dios te da discernimiento, esa capacidad de saber si lo que estás por hacer o lo que vas a hacer o donde estás está bien o está mal. Una persona con conocimiento bíblico tiene discernimiento, sabe discernir si lo que le están ofreciendo está bien o está mal, si en el lugar que está bien o está mal. Yo no tuve mayores necesidades de esperar una confirmación en Dios de manera, digamos, sobrenatural para saber qué caminos tomar, porque la palabra fue la que me guió. Por ejemplo, yo no me pregunté si quiero servir a Dios, y la palabra dice que Él va a marcar la diferencia entre el que le sirve y el que no le sirve. Simplemente fui viendo las virtudes que Dios puso en mi corazón para darme cuenta de los caminos que tenía que tomar. Si vos mañana te levantás y tenés alas, batís las alas y te levantás un poco, no necesitas que te digan que tenés que volar. Sabés que tenés que volar. Entonces, si Dios te da conocimiento, Dios te va dando ese anhelo de buscarle, vos ya sabés que tenés que servirle y ya sabés y una vez que le empezás a servir, ya sabés que te tenés que comportar con el testimonio de aquel que decide servir a Dios para que su nombre sea glorificado a través de tu vida. Entonces, cuando vas caminando así, en ese contexto, no necesitas tanto escuchar una voz fuera de lo que es la Biblia, a no ser una situación muy, muy específica, ¿no? Por ejemplo, cuando yo me vine a vivir aquí a Río Gallegos, tuve que abandonar 2, 3 trabajos que tenía en La Plata. Bueno, esto se lo voy a contar pues es interesante y anecdótico. Cuando conocí a mi señora, yo ya llevaba mucho tiempo solo, esperando que Dios me muestre la persona con que tenía que estar conmigo. Entonces, cuando conocí a mi señora, tenía mis temores. Dije, Señor, si le erro acá, como dicen los jóvenes, estamos en el horno y nos cuidamos tanto y esperamos tanto, dame señales. Y ahí sí, fuera de la palabra de Dios, aparecieron señales.
Señales en mi trabajo, señales en mis tiempos para poder... Vos imaginate que yo estaba en otra iglesia, en otro ministerio, y en esa iglesia y en ese ministerio yo no era un hermano de silla, era un colaborador, daba estudios bíblicos, tenía una casa de crecimiento, tenía un grupo de evangelismo de 65 personas. Predicábamos en los trenes, en los micros, en los hospitales, en las plazas. Entonces yo le dije, Señor, si yo le digo a mi pastor que me quiero ir a vivir al sur porque me voy a ir a otro ministerio, que es el nuestro ahora, y aparte quizás me vaya a casar, vos sabés que cualquier pastor te va a decir, no, nadie quiere perder a un colaborador, nadie quiere perder un obrero, y tendría sus dudas. Entonces una señal que le pido al Señor es que toque el corazón de mi pastor y me dé una palabra a él. Y cuando fui a hablar con mi pastor, le dije, mirá, yo quiero ir al sur, ¿y sabes lo que me dijo mi pastor? El de Villa Lisa, donde ya Dios me habló y andate tranquilo. Eso es una señal. Aparte yo sabía, si vos me decís que el hermano que más molesta en la iglesia, que no va y le dice a su pastor, me voy a ir, le va a decir, anda tranquilo, que Dios te ayude. Al que tiene al lado no lo va a querer perder. Entonces esa fue una señal, pero muy categórica, que Dios me dijo, anda tranquilo. Y después surgieron un montón de situaciones. Yo trabajaba en un hospital, en el Hospital Gonet de La Plata, en el área de cirugía ortopédica y traumatológica, y le dije al que maneja el personal, mira, me tengo que ir 2 meses al sur. Me dice, yo no te puedo dejar ir 2 meses al sur, dice, porque vos sos empleado de acá. Le digo, pero ¿sabes qué pasa? Que capaz que me voy a ir a vivir y capaz que me vaya a casar también. Y me dice, pero yo no puedo. Mira, le digo, el tema es que me parece que Dios me está llamando para ese lugar. Vos imaginate decirle a un médico de 25 años una cosa así, Dios me está llamando. Lo primero que pensás es, si este me va a mandar al centro de salud mental que está ahí al lado. ¿Vos sabés lo que dijo el médico bajó la cabeza, me miró, un médico de muchísimos años, me dijo, mirá, no sé por qué, pero me voy a arriesgar por vos. Yo te voy a cubrir, andate 2 meses, yo de alguna manera voy a hacer que te cubran. Nadie hace una cosa así, y encima era un ilustre desconocido para él, no es que yo era un amigo, un conocido. Imagínate, una persona que manejaba un hospital con 400, 500 empleados. Y bueno, y así un montón de señales. Hay una pregunta que nos genera mucha duda y es si alguna vez tuvo algún altibajo con el tema de la iglesia. Sí, el camino de Dios no pasa por el altibajo. Te lo digo así a manera de como un cuento, ¿no? Que un niño le dice a la mamá, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia. Y la madre le dice, bueno, me parece bien que no tengas ganas. ¿Y qué hago, mamá? Venís a la iglesia sin ganas. Yo también tuve altibajos en mi trabajo. ¿O pensás que todos los días me gusta levantarme a las 7 de la mañana e ir a cumplir mi horario de trabajo? A veces estoy cansado, no tengo ganas, pero lo hago. Pero vos imaginate, ¿por qué lo hago? Porque me dan un recibo de sueldo, porque me dan dinero. Y ahí con ese dinero suplo las necesidades de mi familia y las mías. Entonces, en la iglesia también vas a tener altos y bajos. Por algo la Biblia dice que por más torpe que sea el que esté en su camino, jamás se apartará. Con altibajos, vamos. Rengueando, vamos. Si tu mano te es ocasión de pecar, cortátela y échala al fuego. Es preferible que entres al reino de los cielos manco que con los 2 brazos te vayas al infierno. O sea, hasta podemos entrar mancos, así que imagínate. Vos, por ejemplo, ¿tenés familia? Sí. Mamá, papá. Claro, sí. Bueno, ¿y no te has peleado en tu casa o te has sentido mal y te has querido ir de tu casa? Sí. ¿Y no volvés a la larga a tu pieza y a comer con tu familia? ¿O agarrás el bolso y te vas para siempre? No. Y bueno, la fe es una familia. Y Dios es mi familia. Y bueno, a veces tenemos altos y bajos, pero volvemos a la fuente. Uno vuelve a su familia, vuelve a su casa. Vos, si lees la Biblia, los grandes hombres de Dios y mujeres de Dios tuvieron sus altos y bajos, sus valles y sus montes. Y sin embargo, el secreto fue perseverar. Por eso en Apocalipsis dice que el que persevere hasta el final, este será salvo. Siendo traumatólogo, pastor, ¿ha sentido en algún momento que Dios lo redireccionó, que cerró puertas en alguna labor para hacerle ver que eso no era parte de su voluntad? Sí, en muchas situaciones laborales Dios me frenó. Por ejemplo, me acuerdo que yo cuando estaba en Buenos Aires tenía la oportunidad y tuve la oportunidad de operar en sanatorios muy importantes. Acompañaba a cirujanos de mucho renombre como ayudante quirúrgico, fui a sanatorios de Capital Federal como el Agote o el Otamendi y se abrían puertas muy, muy interesantes y puertas que después te abren al exterior.
Y en una oportunidad me llamaron y me dijeron si yo quería ser traumatólogo en una cárcel. Entonces, el contraste entre una cárcel y los sanatorios que yo te menciono eran abismales. Yo tenía dudas y no sabía qué hacer. Continué yendo a esos sanatorios y en un momento caí muy enfermo. Se enfermaron mis pulmones y era una oportunidad invaluable que tenía. Y comencé a orar y Dios ahí sí me habló y me dijo, yo te quiero en este lugar. Y cuando le pregunté a Dios por qué me quería en la cárcel, terminé siendo traumatólogo en una cárcel, en la cárcel de Olmos 3 años. Allí pude predicarle a muchísima gente. Dios me dijo que quería enseñarme lo que era misericordia y lo que era amar. Y realmente en ese lugar aprendí lo que es amar a quien no se lo merece. Lo que hizo Dios conmigo. Puertas que Dios cierra, abre por otro lado. Laborales y bueno, es común en el caminar en Dios que pase eso. ¿Desde hace cuánto tiempo el Señor lo viene usando en el ministerio? Yo llegué acá al ministerio hace entre 17 y 18 años. Yo tuve una primer parte que vi crecer este ministerio. Luego yo me volví a la ciudad de Buenos Aires a estudiar. Y luego volví. Y ahora, última vuelta, fue en ese periodo que me fui a estudiar que me congregué en otro ministerio, ¿sí? Y ahora, desde que volví, ya 17 años. ¿Y cómo ha sido ese proceso para usted? Siempre en crecimiento. Yo tuve la bendición de formarme mucho tiempo con el pastor fundador. Conocimiento que adquirí de él bíblico fue muy importante. La exigencia que tuvimos de parte de él fue muy importante. La visión que nos logró transmitir es la que hoy uno está utilizando para continuar. En mi caso personal, haber estado con quien fundó el ministerio durante, no los 17 años, pero por lo menos 10, fue fundamental para hoy yo sostener el más o menos tratar de emular la misma visión o imitar. Bueno, como dijo Pablo, sé imitadores de mí como yo de Cristo, ¿sí? Esto es una constante, como yo trato que los hermanos imiten por ahí la visión que uno va aplicando. Pero bueno, fueron años intensos. El pastor fundador es un hombre con mucha capacidad de trabajo, con mucho conocimiento bíblico, con un gran discernimiento de parte de las Santas Escrituras, de la Biblia. Si bien a veces parecía, imagínate, a veces hacíamos estudios bíblicos que arrancaban a las 10 de la noche y volvíamos a nuestra casa a las 2 de la mañana. Y viste que uno a veces escuchan los hermanos una prédica 40 minutos y ya, o se duermen o dicen cuándo termina de hablar. Imagínate, de las 10 hasta las 2 de la mañana, era álgido, pero realmente aprendimos muchísimo, una bendición, fue una gran bendición y fue la base para poder hoy continuar. ¿Cómo combina ambas vocaciones, ser pastor y su profesión? No tengo ningún problema. Acordate que Dios con la ciencia no tiene problema. Gracias. Dios es ciencia, con ciencia creó el mundo. Recuerden que nada de lo que nosotros descubrimos lo creamos. La ley de la gravedad, las teorías de matemática, todas las leyes físicas y químicas que nosotros conocemos, nosotros no las hicimos, las descubrimos, alguien las puso por nosotros, y eso es Dios. Y después nos dejó que nosotros las descubramos. La ciencia con herencia es buena, dice la Biblia. Jamás, pero jamás tuve un inconveniente con ser médico, con ser un cirujano, con trabajar en mi profesión y con Dios, jamás, todo lo contrario. Fue como si fuese una catapulta o como si fuese un trampolín para llegar a otro tipo de personas que necesitaban, orar por personas que estaban con condiciones físicas. De hecho, hoy es mi profesión de sostén, yo me sostengo a través de mi profesión. Me gustaría preguntarle cómo ve el ministerio, la iglesia dentro de unos años y en qué área le gustaría ver más crecimiento. Qué interesante pregunta. Mientras mantengamos la doctrina que recibimos, vamos a andar muy bien, porque estamos en tiempos peligrosos, difíciles, y muchas iglesias se van contaminando con doctrinas falsas o falsos profetas o inclusive brujería dentro de la iglesia o curanderismo, como le llaman, el curanderismo cristiano. No existe el curanderismo cristiano, el curanderismo y punto. Mientras sostengamos la doctrina, veo un futuro glorioso para nuestra iglesia, y no me refiero a un futuro glorioso ver un estadio lleno, me refiero a gente convertida que realmente entienda quién es Dios y el día que parta de esta iglesia entren a la presencia de Dios. La Biblia dice que muchos son llamados y pocos los escogidos. Yo espero que todos los escogidos todos los que hayan sido escogidos sean de la iglesia Hijo del Altísimo. Por el conocimiento de la fe, no pretendo ver iglesias famosas. Si algún día puede ser alguna famosa, gloria a Dios.
mientras eso no le desvirtúe la fe y no le desvirtúe el verdadero llamado, pero bueno, mientras mantengamos la fe veo buenos augurios hacia el ministerio y la iglesia. Yo soy un apasionado de la lectura bíblica, entonces te diría que el conocimiento bíblico me encantaría, pero también me gustaría ver una juventud comprometida, porque van a ser el futuro. Todo lo que nosotros aprendimos, todo lo que Dios nos mostró, tanto natural como sobrenaturalmente, todos los discernimientos y iluminación que tuvimos de los versículos bíblicos, si no hay un vector, un portador que yo se lo pueda transmitir para que luego lo continúe, entonces se va a perder todo con nosotros. Cuando nosotros muramos, se perdió todo. En una familia donde un padre y una madre aplica todo lo que aprendió y lo que logró económicamente hacia su descendencia, hacia sus hijos, entonces le dejan la casa, le dejan el auto, le dejan los consejos, le dejan todo lo que pueden. Si yo no tengo juventud para dejarle lo que Dios me mostró, eso va a ser el fracaso más grande. Lo que necesitamos es una juventud comprometida, que pueda recibir, que tenga la capacidad espiritual e intelectual, mental y del alma, para recibir todo lo que a nosotros Dios nos dio en una oportunidad y continúen con ese legado. Si Jesús hubiese fracasado con los discípulos, entre ellos algunos bastante jóvenes, el evangelio no se hubiese extendido como se extendió. Entonces tenemos que dejar esto. ¿Y quiénes son los portadores de nuestro conocimiento? Y ustedes, los jóvenes. Antes de terminar, quería preguntarle si le gustaría dejar algún mensaje para los jóvenes que estén viendo esto y las personas que estén viendo esto. Bueno, podríamos recalcar lo que dije en un comienzo. No se preocupen por los altos y bajos, van a estar, van a existir. En lo emocional, en lo económico, en el deseo de buscar a Dios. Hay días que vas a tener deseos de ir a la iglesia y hay días que no. No se olviden que la búsqueda de Dios en determinado momento es por obediencia, no por lo que sienta. Yo no me levanto como cuando le hago de comer a mis hijos, no todos los días tengo ganas de hacerle de comer. Pero bueno, no me queda otra, si no comen se van a desnutrir. Entonces hay cosas que se hacen por obediencia, por obligación, si querés decirlo así. Bueno, cuando estés en un bajo, levántate y busca a Dios como puedas. Hay una historia bíblica hermosa donde Jeremías lo tiran en un pozo y lo sacan con trapos andrajosos. Jeremías representaba la palabra de Dios. Los trapos andrajosos representan que a veces llegamos a la iglesia despedazados, pero llegues como llegues tenés que llegar. Y a veces no levantás las manos en la iglesia danzando en el espíritu, como dicen algunos, a veces levantan las manos despedazadas, llenas de angustias, frustraciones, dudas, pero bueno, Dios está ahí para escucharte. Ese mi consejo es eso, y que tomen un compromiso. Señor, sé que van a pasar cosas, pero yo te voy a buscar igual, yo te voy a seguir igual. Imagínate, si vos cometés un error y vas a tu familia y les pedís perdón, ni siquiera arrodillándote, te sentás en una silla y decís perdónenme, sabes que tu familia va a bajar la cabeza y va a decir ¿cómo no te vamos a perdonar? Y cuanto más Dios si te arrodillas ante Él. Ese sería mi consejo, compromiso y persistencia. Bueno, pastor, muchas gracias por su tiempo, gracias por hacer este tiempito para nosotros, para conocer un poco más acerca de usted, de su camino, y también para dejarnos una enseñanza a nosotros los jóvenes, por todo lo que tenemos que vivir, por lo que vamos a vivir también, que vamos a tener altos y bajos, que todo lo tenemos que dejar en manos de Dios. Bueno, pastor, muchas gracias por su tiempo, por la entrevista y por esta hermosa charla que tuvimos. Bendiciones. Bueno, Dios le bendiga, un abrazo a todo Altagracia allí en Córdoba. Igualmente. Algún día me gustaría visitarlo si se puede. Quedará como una materia pendiente. Dios le bendiga mucho. Chao, chao, chao. Igualmente, chao, pastor. Chao.